¿vale? O sea que lo podríamos aplicar, por ejemplo, a nosotros mismos, ¿vale? ¿Cuál es nuestra compacidad definida de esta manera? ¿Vale? Fijaos que si consideramos una esfera, por ejemplo, hay que tener un poco de cuidado con cómo escalea esta noción de compacidad, tanto con el radio como con la densidad. Porque si yo esto lo escribo si fijo la densidad, de hecho esto no escala con el inverso del radio, sino que escala con el radio al cuadrado. ¿Vale? O sea que fijaos, el parámetro de compacidad es proporcional a la densidad del objeto. Cuanto más denso es el objeto, más compacto es, en este sentido. Y cuanto más grande es, más compacto es también. Y de hecho con una potencia cuadrada. ¿Vale? Entonces eso hay que tener cuidado para entender a qué. O sea, esta noción de compacidad tal vez ligeramente poco intuitiva, ¿vale? En ese sentido. Pero es la que vamos a utilizar porque tiene su lógica, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es la lógica que hay detrás de esto. Bueno, entonces podemos preguntarnos cómo de compactos son diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, una pompa de jabón tiene una capacidad muy pequeñita, medida de esta manera, es 10 a la menos 30, o sea que es muy poco compacta, ¿vale? Podemos ir subiendo con una naranja, este es órdenes de magnitud más compacta, 10 a la menos 27. El monte Chimborazo, por ejemplo, tiene una capacidad de 10 a la menos 19, siendo un poquito mayor. Un cometa, por ejemplo, tiene una capacidad del orden de 10 a la menos 16 aproximadamente. La Luna ya es un objeto gravitatoriamente considerable, ¿no? Tiene una capacidad de 10 a la menos 11. La Tierra, 10 a la menos 9. ¿Vale? Es que vamos aumentando. El Sol, 10 a la menos 6. ¿Vale? Es una capacidad que se va acercando poco a poco a algo de orden 1, pero aún así sigue siendo ridículamente pequeño, ¿no? Comparado con 1. En el universo tenemos todo tipo de objetos, y un comentario que se puede hacer es que la compacidad de los procesos físicos no es algo ni que aumente necesariamente ni disminuya necesariamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos procesos en los que, por ejemplo, una estrella como el Sol, cuando acabe su combustible nuclear se convertirá en una gigante roja, después dará lugar a una nebulosa y eventualmente se convertirá en una enana blanca. Y como veis, el parámetro de compacidad va cambiando, no necesariamente siempre aumentando y luego, o siempre disminuyendo, sino que, por ejemplo, en el caso del Sol, empezamos con una compacidad de 10 a la menos 6, luego 10 a la menos 8, cuando es gigante roja. Una nebulosa es una cosa extremadamente poco compacta, 10 a la menos 17, y luego acaba dando lugar a una cosa bastante compacta, más compacta todavía, como es una enana blanca, ¿no? Tenemos procesos aún más dramáticos, en el caso de estrellas más masivas que el Sol, y en ese caso puede llegar a ocurrir que el producto del colapso gravitatorio, cuando termina el combustible nuclear, dé lugar a objetos más extremos, ¿vale? ¿Qué objetos extremos? Bueno, en particular, los que conocemos hasta ahora, como los más extremos son las estrellas de neutrones y los agujeros negros, de los que voy a hablar ahora en un momento. Fijaos que en este proceso empezamos con una capacidad de 10 a la menos 8, luego disminuye un poquito, luego cuando hay una supernova ni siquiera tiene sentido hablar de compacidad, luego eventualmente el remanente final, si es una cosa muy compacta, puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones, y ahora veremos cómo de compactos pueden ser. Voy a hacer zoom ahora en la región en la que estoy muy próximo a 1, ¿vale? Compacidad muy próxima a 1. A ver qué tengo por ahí. Bueno, las estrellas de neutrones son unas cosas extremadamente brutales, ahora daré algunos números, y tienen una compacidad ya de orden 1, ¿vale? La compacidad de una estrella de neutrones está entre 0,3 y 0,6 aproximadamente, ¿vale? Podemos seguir bajando y el siguiente... bueno, hablamos un poco primero de las estrellas de neutrones. Estas son remanentes de estrellas suficientemente masivas. Si tengo una estrella como el Sol, pero que en vez de tener la masa del Sol fuera 8 veces más masiva, por lo que nos dicen los astrofísicos, es que esto dará lugar a una estrella de neutrones, ¿vale? ¿Cómo se forman? Bueno, es la manera usual. A una estrella se termina el combustible nuclear, eso da lugar a una supernova y eventualmente se produce una estrella de neutrones. Hay algo que sostiene el colapso gravitatorio que evita que se convierta en un agujero negro. ¿Qué es? Bueno, pues es la presión de degeneración de los neutrones, ¿vale? En condiciones normales, en un átomo tenemos una cosa de este estilo. Bueno, pictóricamente ya sabéis que los átomos son más complicados, pero básicamente tenemos el núcleo, tenemos los neutrones y los protones. En una estrella de neutrones hay una especie de meganúcleo en el que tendríamos los neutrones sueltos, y es la propia presión de degeneración de los neutrones impediría que hubiera colapso gravitacional, ¿vale? Estaría sosteniendo la gravedad.
Estos objetos son muy brutales, que son extremadamente extremos, para la redundancia. La masa es parecida a la del Sol, el resultado, de los estrellas de neutrones, como veis ahí, entre 1,2 y 2,5 masas solares, pero el radio es ridículamente pequeño. El radio de una estrella de neutrones es en torno a 10 kilómetros, entre 10 y 13 kilómetros solamente, pero su densidad es descomunal. Estamos hablando de densidades de 10 a la 17 kilogramos por metro cúbico, lo que supone una gravedad superficial del orden de 10 a la 11 veces la gravedad de la Tierra. ¿Vale? Bueno, y estrellas de neutrones sabemos que hay muchas. Las hemos observado con un montón de métodos diferentes, pues hablaré de uno en particular. Y bueno, para que nos hagamos una idea, aquí tengo el mapa de Quito y por comparación, una estrella de neutrones tendría un tamaño comparable posiblemente a la ciudad de Quito misma, ¿no? Evidentemente esto no sería posible porque una estrella de neutrones es una cosa tan absolutamente brutal gravitacionalmente que habría destruido la Tierra mucho antes de que la pudiéramos poner al lado de Quito y hacer una foto de satélite, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos una idea del tamaño, sería una cosa aproximadamente así. Vale, pues continuemos. ¿Qué más? Vamos a seguir aumentando la compacidad y lo siguiente que nos podemos encontrar es que se llama el límite de Buca, que tal vez alguno lo haya estudiado en sus clases de relatividad general, y es un límite que sale de manera bastante genérica de considerar cómo de compacta puede ser una estrella estática en relatividad general. ¿Vale? Eso se puede derivar bastante sencillo, por ejemplo, en el caso de densidad constante. Y resulta que el número es 8 novenos. ¿Vale? O sea, se acerca mucho a 1, pero todavía no llega. Entonces, por comparación, de una estrella de neutrones de masa m, la más compacta posible, en principio, según la relatividad general, sería posible tener una estrella aún más compacta, un poco más compacta, que sería en relación a una cosa de este tamaño aproximadamente. Esto se puede demostrar bastante en general, asumiendo que la presión es decreciente según me alejo del centro de la estrella. ¿Vale? Se puede hacer una demostración general de que esto es un límite universal a cómo de compacta puede ser una estrella. ¿Qué más? Bueno, nos estamos acercando a 1 y en 1, pues evidentemente tengo los agujeros negros. ¿Vale? Los agujeros negros, en principio, hasta donde sabemos, son los objetos más compactos que hay en el universo. Los objetos más compactos compatibles con las leyes de la física. Ya he hablado en otras ocasiones, creo que a esta misma audiencia, de agujeros negros, así que voy a hablar brevemente de ellos nada más. Estos objetos son una predicción robusta de la relatividad general, pero al mismo tiempo son muy sorprendentes, digamos, ¿no? En sus propiedades. En particular, están caracterizados no por el hecho de que tenga una superficie dura, digamos, que nos encontremos si llegamos a ir a acercarnos a uno de ellos, sino que lo que los caracteriza es una frontera causal. Es como que si se produce como consecuencia del colapso estelar, no hay nada que ha sido capaz de mantener, o sea, de sostener el colapso gravitatorio, no hay ninguna otra fuerza. Entonces, simplemente el objeto ha colapsado completamente y ha dejado una marca característica, si uno quiere, unas fronteras en el espacio-tiempo, que es lo que se llama un horizonte de eventos. ¿Qué es un horizonte de eventos? Es una región que desconecta causalmente el exterior del interior. Cualquier cosa que lo atraviese queda causalmente desconectado del exterior. No hay manera de escapar, por mucho que pongamos un cohete, porque el espacio-tiempo se contrae sobre sí mismo más rápido de lo que la luz se propaga localmente. ¿Vale? De acuerdo con la relatividad general, los agujeros negros tienen una otra propiedad sorprendente, que es el hecho de que tienen una singularidad, una región en la que el espacio-tiempo está infinitamente curvado, básicamente. O sea, la gravedad es infinita, básicamente. En general, se cree que las singularidades, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del agujero negro más sencillo, el agujero negro de Schwarzschild, no son un punto del espacio que esté ahí, pero una singularidad, sino que es un instante de tiempo al que uno llega. Si uno cae en un agujero negro radialmente, por ejemplo, supongamos que la Tierra fuera uno, lo que pasaría es que la gravedad sería más intensa en mis pies que en mi cabeza, entonces yo tendería a espachurrarme, y el momento en el que el espachurramiento fuera infinito sería la singularidad. Llegaría a la singularidad en el momento en que fuera un espagueti infinitamente delgado, básicamente. En nuestro universo hay agujeros negros, de hecho, de muchos tipos diferentes, a diferencia, por ejemplo, de las estrellas de neutrones que tienen unas propiedades muy particulares, por ejemplo, el tamaño está fijo y viene como consecuencia de un proceso muy particular. Agujeros negros se pueden formar de a todo tipo de escalas, en principio. En particular, yo aquí estoy hablando muchas veces de remanentes de estrellas, y en ese caso ocurre cuando las masas de las estrellas son en torno a 20 masas solares o más. Cuando
la estrella inicial tiene una masa de ese orden, el resultado del colapso, del proceso de colapso, acaba siendo un agujero negro, ¿vale? También tenemos agujeros negros producto de fusiones de agujeros negros previos, o incluso agujeros negros con estrellas de neutrones, y luego tenemos agujeros negros de una naturaleza muy diferente en cierto sentido, como los supermasivos en el centro de las galaxias, ¿no? Que son pues, inimaginablemente más grandes, por ejemplo, ¿no? Y más pesados. ¿Qué pasa si intentamos hacer las cosas más compactas? Bueno, pues hasta donde sabemos no hay nada más, ¿vale? No puedo pasar de compacidad igual a 1. Los agujeros negros marcan el límite. No hay nada compatible con las leyes de la física conocida con un parámetro de compacidad mayor a 1, ¿vale? Sería la idea. Muy bien, entonces, hasta aquí es básicamente lo que sabemos, está bastante establecido. Los objetos de los que os he hablado, pues los hemos observado, creemos que los hemos observado, y ahora voy a hablaros de cosas hipotéticas, ¿vale? Objetos exóticos compactos. Bueno, aquí tengo mi escala, y para poder hablar de los objetos exóticos compactos voy a mencionar un par de propiedades que tiene cualquier objeto que sea suficientemente compacto, ¿vale? Y la primera de ellas es lo que se llama la ISCO, que no es el jugador de fútbol que juega en el Madrid, sino la Innermost Stable Circular Orbit, que hace referencia a lo siguiente. Si yo estoy, por ejemplo, en la superficie de la Tierra y tengo cosas orbitando alrededor, tengo satélites, por ejemplo, en principio, si yo le doy velocidad suficiente, puedo orbitar a cualquier altura. ¿Entendéis? Si cojo una piedra y la lanzo para afuera, si no hubiera pared ni nada, si no hubiera obstáculos, ¿no? Si la lanzo lo suficientemente rápida, la piedra dará la vuelta a la Tierra y me dará en la cabeza. O sea, y si no estuviera yo, pues seguiría dando vueltas. ¿Entendéis? O sea, es posible orbitar a cualquier distancia del centro de gravedad, ¿no? En principio, según las leyes de Newton. Mientras la velocidad sea suficientemente grande, no hay ningún impedimento, ¿no? En relatividad general eso no es cierto. En relatividad general, para objetos suficientemente compactos, hay un límite a cómo de cerca puede uno orbitar, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llama la ISCO. El ISCO es el borde que separa las distancias hasta las cuales sí puedo orbitar de aquellas a las que no puedo orbitar, ¿vale? Entonces, en esta región, si yo tengo un agujero negro, por ejemplo, que tiene ISCO, un agujero negro tiene ISCO, en esa región del medio, ninguna partícula masiva puede seguir una órbita circular estable, ¿vale? Simplemente las leyes de la física no lo permiten, ¿vale? Bueno, entonces resulta, uno puede demostrar, que todo objeto que tenga parámetro de compacidad mayor a 1/3 tiene ISCO, ¿vale? O sea que siempre que un objeto tenga parámetro de compacidad mayor a 1/3, va a haber un límite a cómo de cerca puedo ir a orbitar el objeto ese, ¿vale? Eso significa. Vale, esa es la primera noción. Y la segunda es lo que se llama la esfera de fotones. Objetos aún más compactos, objetos que tengan un parámetro de compacidad mayor a 2/3, tienen una propiedad funcional. Además de tener ISCO, tienen una esfera de fotones. ¿Qué es una esfera de fotones? Pues una esfera de fotones es una región en la que la gravedad es tan intensa que cualquier fotón que yo emita desde lejos es tal que justo en ese borde, en el borde rojo, sigue una órbita circular, se queda dando una vuelta, se queda dando vueltas alrededor del objeto. Pero es una órbita circular inestable. Cualquier pequeña perturbación va a hacer que el fotón o caiga al agujero negro o se escape a infinito, ¿vale? Entonces, dentro de esta región rojo oscuro, básicamente la única manera de escapar del agujero negro, fijaos que no está dentro del agujero negro, porque el agujero negro es esta cosa negra que tengo dibujada, sería el horizonte de eventos, la esfera de fotones está fuera, ¿vale? Es una cosa más grande. Cualquier fotón que pase por esa zona, la única manera de que escape, básicamente, es que literalmente esté básicamente enfocado hacia afuera. O sea, que yo esté, por ejemplo, en esa región con un láser y apunte con el láser radialmente hacia afuera del agujero negro, y entonces ahí sí hay una posibilidad de que escape el rayo de luz, ¿vale? Pero si yo lanzo desde fuera con todo tipo de parámetros de impacto a la luz, lo que va a pasar es que la esfera de fotones no marca la diferencia entre aquellos que básicamente van a acabar cayendo al agujero negro y los que escapan, ¿vale? Esto es importante porque luego en las observaciones que hacemos de los agujeros negros, esta suele ser en realidad la región, de hecho ahora en un momento vamos a ver una cosa un pelín más sofisticada, pero nunca podemos acceder al horizonte. El horizonte de eventos siempre nos es inaccesible, en particular con observaciones de tipo electromagnético, como las que hablaba Jonathan antes, no es posible acceder al horizonte de eventos, solo puedo acceder a una región que como mucho se aproxime a la esfera de fotones, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de un agujero negro tengo estas dos cosas, ¿no? Tengo la esfera de fotones y tengo la ISCO, ¿vale? Cualquier cosa que tenga
compacidad mayor a 1/3 tiene ISCO, cualquier cosa que tenga compacidad mayor a 2/3 tiene ambas cosas. Tiene esfera de fotones y tiene ISCO. ¿Vale? Como os decía hace un momento, esto es importante para las observaciones, porque de hecho lo que nosotros vemos, y después os enseñaré un momento las imágenes que hemos tomado de agujeros negros con el Event Horizon Telescope, lo que vemos no es el horizonte de eventos. El horizonte de eventos no se puede ver. Esto se entiende un poco si uno hace una pequeña simulación de lo que pasa con la luz emitida en todas las direcciones y lo que acaba uno viendo desde lejos del agujero negro. Y lo que ocurre es que esta especie de sombra que se ve, literalmente se llama sombra, veis que tiene un tamaño más grande que el del agujero negro. ¿Veis? No sé si se entiende esto. Como consecuencia de la esfera de fotones, yo estoy mandando luz en todas las direcciones posibles, la luz se dispersa en todas las direcciones, alguna que cae dentro del agujero negro, y yo mirando desde lejos no tengo forma de ver el horizonte, solo tengo forma de ver lo que se llama la sombra, ¿vale? Que es, aquí se ve, 2,6 veces más grande que lo que sería el radio del horizonte, ¿vale? Bueno, esto es una visión más o menos 3D de lo mismo. Tengo el Event Horizon, o sea, tengo el horizonte de eventos, tengo luz emitida en todas las direcciones, supongamos, ¿no? Que lo estamos iluminando los agujeros de todos los sitios, pero yo desde lejos solo veo una sección eficaz que es más grande que el horizonte mismo, que es la sombra. ¿Vale? Entonces, suponed que por un momento, en vez de tener un agujero negro con su horizonte de eventos, yo tuviera un objeto suficientemente compacto como para que no hubiera forma de discernir su sombra de la de un agujero negro. Si un objeto es suficientemente compacto y tiene esfera de fotones, yo desde lejos vería una sombra también. No tendría forma de saber si es un agujero negro o un objeto compacto. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, seguramente habéis visto, y posiblemente el año pasado os mostré estas imágenes, a los que estuvierais aquí, tenemos fotos de agujeros negros, fotos entre comillas, ¿no? Que se han tomado durante observaciones súper largas, súper complicadas, de la sombra de un par de agujeros negros, ¿no? El primero es este que está en la galaxia Messier 87, que está muy lejos, y esto se nos, digamos, presentó como la foto, la primera foto de la sombra de un agujero negro, lo cual es correcto, está bien, es lo que nos dice la relatividad general, pero en principio no podemos estar seguros de si lo que hay ahí, que sería más pequeñito en realidad que lo que vemos, porque lo que se ve ahí es la sombra, no es el horizonte, si eso es un agujero negro o si es un objeto compacto, suficientemente compacto, ¿vale? Y lo mismo podríamos preguntarnos del agujero negro de nuestra propia galaxia, Sagitario A estrella. Como sabéis, además de dar vueltas alrededor del Sol, nuestro sistema solar da vueltas también alrededor del centro de la galaxia. En el centro de la galaxia tenemos a Sagitario A estrella, que es el agujero negro supermasivo que hay ahí. Le hemos hecho una foto, pero no podemos estar seguros de si en realidad lo que hay es un agujero negro o es un agujero negro, un objeto suficientemente compacto, ¿vale? El mismo problema. Entonces, voy a hacer una serie de definiciones y luego simplemente voy a centrarme en una porque es un poco lío, la terminología es un poco fea, pero vamos a decir que vamos a llamar objeto exótico compacto a cualquier cosa, cualquier objeto que tenga una ISCO. Si tiene un límite a cómo de cerca se puede orbitar, decimos que es un objeto exótico compacto, ¿vale? Entonces, hasta ahora, que sepamos, los únicos objetos exóticos compactos, que de hecho en este caso no serían exóticos, serían las ciertas estrellas de neutrones, una subclase de estrellas de neutrones y los agujeros negros, ¿vale? Y nada más, no conocemos nada más. Vamos a llamar objeto ultracompacto o UCO a un objeto que tiene una esfera de fotones inestables. Hasta donde sabemos, los únicos objetos que existen en el universo que se hayan verificado como tal que tengan esta propiedad son los agujeros negros, ¿vale? Y se puede hacer una definición aún más complicada que viene de Clean Photon Sphere Object, que es objetos que tienen una compacidad superior al límite de Google, ¿vale? Esto a veces se utiliza como criterio aproximado. Lo del límite de Google es aproximado, simplemente quiere decir que la compacidad es muy próxima a 1, ¿vale? Es literalmente cerquita de 1. Bueno, esos objetos son más difíciles de diferenciar de un agujero negro, ¿vale? Y ahora mismo en momentos pondré algunos ejemplos de varios de ellos. Entonces, bueno, por simplificar, por resumir la situación, tendría estas posibilidades, ¿no? Un objeto exótico compacto es cualquier cosa que tenga un ISCO, ¿vale? Un límite al cómo de cerca puedo orbitar. Un objeto ultracompacto es un objeto que tiene un ISCO y además tiene una esfera de fotones inestable. Hay una cierta distancia a la que los fotones dan vueltas alrededor del objeto ese y cualquier pequeña perturbación lo saca de la órbita, ¿vale? Y un clefo de estos, que voy a dejar de hablar de ellos porque, bueno, igual me voy a centrar en los UCOs en realidad,
sería una cosa que es todavía un poquito más compacta, es más compacta que el límite de Hubble, ¿vale? O sea que está literalmente, está muy cerca al caso de los agujeros negros, ¿vale? Con compacidad casi 1. En la literatura, si veis algún artículo de estos, a veces se habla de black hole mimickers, y en general estos se refieren a QUCOs, o sea, objetos que tienen esfera de fotones. ¿Por qué? Porque, como decía antes, si un objeto tiene esfera de fotones, es muy difícil distinguirlo de un agujero negro, ¿vale? Por eso se les llama imitadores de agujeros negros. Ahora la pregunta natural es, ¿qué posibles candidatos existen a QUCOs, ¿no? A objetos exóticos compactos, de estos ultracompactos en particular? Y entonces, bueno, voy a presentaros unos cuantos, ¿no? Un primer caso razonablemente motivado teóricamente, y que de hecho no se correspondería ni con UCO ni con CLEFO, sino que serían objetos exóticos, tendrían ISO, pero no tendrían esfera de fotones, serían las estrellas de quarks. Las estrellas de quarks serían solo ligeramente más compactas que las estrellas de neutrones, ¿vale? Ahora voy a poner el mapa de Quito con una estrella de quarks. Y aquí la idea es que si tengo densidades suficientemente altas, incluso una estrella de neutrones podría ser insostenible. O sea, podría no ser capaz de sostener su propio campo gravitatorio y dar lugar a una cosa aún más compacta, ¿vale? Bueno, hay diferentes posibles mecanismos de formación de estos objetos. Y aquí la idea es que la física que sostendría, como os decía un momento, sería física mucho más brutal todavía, porque lo que tendríamos es que, como sabéis, los quarks son partículas que están dentro de los neutrones y los protones y los núcleos, están confinados, pero de hecho una estrella de quarks tendría una sopa de quarks. Entonces los quarks estarían confinados, o sea que estarían libres, sueltos en la estrella. Y aquí la física dominante es de hecho la física de QCD, ¿vale? Es una física diferente a la de las estrellas de neutrones. Esto son unos objetos que son hipotéticos, como digo, y existiría la posibilidad incluso de que hubiera estrellas híbridas. Serían estrellas de neutrones con un núcleo como de quarks, ¿vale? O sea, el núcleo habría una densidad todavía más grande, podrían tener un núcleo de quarks. Y de hecho, te lo adelanto un momento, existen algunos candidatos observacionales a estrellas híbridas entre de quarks y neutrones. Por lo que yo he leído, yo no soy experto en astrofísica, pero no hay ningún candidato a estrella de quarks que se haya observado hasta ahora nítido, ¿vale? Que se crea de verdad que es una estrella de quarks. Veis que las magnitudes físicas son similares a las estrellas de neutrones, la compacidad es ligeramente mayor, la gravedad superficial ligeramente mayor, la densidad ligeramente mayor y el radio es un poquito más pequeño. Entonces, en el ejemplo que os ponía antes, por comparación, una estrella de quarks sería ligeramente más pequeña que una estrella de neutrones, ¿vale? Bueno, continuemos. Estamos metiendo ya en cosas más exóticas, ¿vale? Un siguiente ejemplo, en este caso podrían ser potenciales imitadores de agujeros negros, son lo que se llaman las estrellas de bosones u oscilatones. Aquí la idea sería que en cierto sentido la materia sería un poco exótica, porque no sería materia en el sentido habitual. O sea, la materia que nos conforma a nosotros es fermiónica. Estos objetos serían condensados de bosones, ¿vale? De materia bosónica. Pues por ejemplo, se podrían imaginar como algo como el bosón de Higgs o algo así, una especie de estrella de bosones de Higgs, algo por el estilo. La física es muy diferente porque no actúa el principio de exclusión de Pauli, entonces todos los bosones pueden estar en el mismo estado, a diferencia de, por ejemplo, los neutrones y los quarks, y eso era importante para que se sostuviera la estrella. Entonces aquí la presión que funciona es diferente, es otro tipo de física. Tenemos dos tipos, básicamente. Lo bueno de estas estrellas de bosones es que tienen un control teórico muy bueno, es muy fácil de entender teóricamente sus propiedades, ¿vale? Si tenemos un campo bosónico complejo, por ejemplo un escalar complejo o un campo vectorial masivo, un campo de Broca, a lo que da lugar es una solución estática, que es lo que se llama una estrella de bosones. Estas alcanzan compacidades a 0,6 aproximadamente, según los modelos más sencillos, y si tengo un campo bosónico real, por ejemplo una axión, que es una cosa que, por ejemplo, predice en teoría de cuerdas en muchos modelos más allá del modelo estándar, lo que tengo es una solución oscilante, que a veces se llama oscilatón, que literalmente es como que está latiendo, es una especie de estrella que está ya como latiendo la densidad de energía en la estrella, ¿vale? Algo así. Y estas permiten llegar a compacidades de en torno a 0,8. Aquí, como os decía, no aplica el principio de exclusión de Pauli y lo que sostiene la gravedad es, si queréis, la propia dinámica del campo escalar, ¿vale?
Hay todo tipo de modelos y si uno empieza a añadir términos de autointeracción del campo, esto aquí evidentemente la tecnología es infinita, podemos hacer todo tipo de cosas, cuanto más intensamente interacciona el campo que escala consigo mismo, más compacta puede llegar a ser la estrella. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí hay una libertad teórica. Hay buen control teórico, es una ventaja que tiene, se puede entender cómo puede producirse un proceso de colapso que dé lugar a una cosa de estas, por ejemplo, pero no tenemos hasta ahora evidencia experimental, ¿vale? De que pueda haber una estrella de bosones o un oscilatorio. Nos acercamos más al límite de C igual a 1, y otro ejemplo es lo que se llaman las gravastars, o estrellas de gravedad. Estas ya satisfarían la propiedad de que podrían ser incluso clefos de estos, o sea, que podrían acercarse a 1, su grado de compacidad. Y aquí el colapso gravitatorio estaría sostenido por un núcleo de energía oscura, básicamente. Tendría que una estrella estaría hecha de espacio-tiempo en la que estaría expandiéndose. El exterior sería igual a un agujero negro, básicamente, y necesitaría una especie de cáscara, que sería una cáscara física, a diferencia de la de un agujero negro, o sea, literalmente habría ahí algo, que de hecho estaría hecha de materia ultrarrelativista, para poder sostener, para poder unir una parte en la que el espacio-tiempo está intentando expandirse con una parte en la que el espacio-tiempo está, de hecho, contrayéndose. ¿Vale? De hecho, esto recientemente se han propuesto modelos de cómo se podría producir incluso el proceso de colapso, o sea, cómo podría darse lugar a una cosa de estas. Hay que mencionar que en este caso la materia en la cáscara viola ciertas condiciones de energía, o sea que en cierto sentido ya nos empezamos a meter, por eso lo de exótico, en situaciones en las que lo que nos haría falta para que esto pudiera funcionar requiere materia que no conocemos hasta ahora, que existe. ¿Vale? Y, de nuevo, sin evidencia experimental. Luego hablaré de la evidencia experimental posible para este tipo de cosas. Otro ejemplo de estos posibles objetos exóticos compactos son los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, yo no tengo tiempo de hablar aquí de agujeros de gusano en todo detalle, porque los agujeros de gusano aparecen en numerosos contextos diferentes. Aparecen, por ejemplo, en las soluciones de agujero negro eterno, en relatividad general. O sea, la relatividad general predice agujeros de gusano. No predice agujeros de gusano que aparezcan como solución de estrellas que colapsan en forma de un agujero negro, sino como soluciones eternas que tienen un agujero de gusano metido. ¿Vale? Pero podrían existir en principio agujeros de gusano, y de hecho ha habido avances recientes en cómo se podrían construir agujeros de gusano sostenidos con materia estándar y no con materia exótica. ¿Vale? Algunos ejemplos incluso de Juan Maldacena, que es uno de nuestros líderes, digamos, de la física teórica. Bueno, entonces, ¿qué sería un agujero de gusano? En el contexto este que estoy hablando yo. Pues sería un espacio-tiempo caracterizado por una garganta que estaría sostenida por alguna clase de materia. ¿Vale? Esta garganta conectaría regiones del espacio disconexas, no necesariamente más rápido de lo que uno podría llegar yendo por el otro camino. Y de hecho, en general, se cree que los únicos agujeros de gusano que podrían existir en el universo serían los aburridos, es decir, de los que uno tardaría más yendo por la garganta que yendo por fuera, ¿vale? Porque si no, darían lugar a todo tipo de problemas con la causalidad y cosas por el estilo. Podrían ser muy difíciles de diferenciar de un agujero negro. Porque hay como, en cierto sentido, bueno, esto también depende mucho del modelo, pero hay muchas formas de modelar agujeros de gusano que básicamente serían completamente indistinguibles, visto desde fuera, para el tipo de experimentos que podemos hacer. ¿Vale? El proceso de formación es desconocido, dinámicamente no se entiende nada bien, y además son difíciles de estabilizar dinámicamente también. O sea, los perturbas un poquito y tiende a haber problemas con ellos. De nuevo, no hay evidencia experimental. Solo por mencionarlo, la forma de la métrica de un agujero de gusano de tipo Kerr, es decir, lo que se parecería mucho al campo gravitatorio en torno a una estrella o un planeta, es decir, la solución con rotación, en el caso de un agujero de gusano la propusimos nosotros hace unos años ya. De hecho, un artículo en el que hablamos precisamente de los ecos, de los que hablaré en un momento. Voy a poneros un vídeo de esto es una simulación de qué pasaría si estuviéramos viendo muy de cerca un agujero de gusano. O sea, si llegamos a un sitio donde hay un agujero de gusano, lo podemos estar viendo con nuestros propios ojos y vais a ver que hay un montón de como cosas concéntricas. Cuanto más largo es el agujero de gusano, más lentes hay. Entonces, más circulitos aparecen. ¿Vale? Entonces, si atravesamos un agujero de gusano, veríamos una cosa de este estilo. No se ve muy bien, desafortunadamente.
pero veis todas estas lentes repetidas que son lo mismo, porque estamos viendo lo que hay en el otro lado, pero gravitacionalmente curvado, múltiples veces, veis que hay múltiples lentes, en realidad es la misma cosa vista un montón de veces, ¿vale? Estamos atravesando el agujero de gusano. Esto es una simulación real, ¿vale? Hecho con un agujero negro, un agujero de gusano de Simpson-Beasley, si no me equivoco. Y no, pasaríamos al otro lado. Entonces, de hecho, si pudiéramos estar cerca y verlo, sí que literalmente podríamos distinguirlo de un agujero negro, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente este tipo de observaciones las hacemos desde muy lejos y no tenemos acceso a este tipo de imagen. Bueno, otro ejemplo de objeto de este tipo serían los agujeros negros regulares. El problema de los agujeros negros regulares es que no hay manera de distinguirlos de los agujeros negros no regulares desde fuera, ¿vale? Entonces, en este sentido, son agujeros negros, la capacidad es 1, pero el interior es diferente. ¿Cómo es el interior? Bueno, en un agujero negro estándar, lo que tengo es un horizonte externo, como os había dicho, y luego el espacio-tiempo está colapsando, ¿no? Dentro. Y tengo una singularidad, que es el punto de colapso máximo. En un agujero negro regular, el exterior puede ser básicamente idéntico a un agujero negro estándar, pero lo que pasa es que en el interior tengo un horizonte interno, tengo otro horizonte más. Si lo atravieso, de hecho, alcanzo una región en la que no hay singularidad y que ya no está colapsando. Es de nuevo estática, otra vez, ¿vale? Bueno, estos objetos se han postulado durante décadas como modelos de juguete teóricos y ha sido muy difícil encontrarlos como soluciones de teorías concretas, ¿vale? Muy recientemente, en un artículo del año pasado, hicimos un avance bastante importante, que fue el hecho de que darnos cuenta de que si uno corrige la relatividad general con torres infinitas de términos de curvatura superior, que es lo que predice uno que debería ocurrir en una teoría efectiva de gravedad, predice teoría de cuerdas, por ejemplo, entonces la singularidad del agujero negro de Schwarzschild desaparece y básicamente el agujero negro se regulariza solo, se convierte en un agujero regular. Es una cosa muy genérica que ocurre para todo tipo de... o sea, para múltiples familias de teorías distintas, ¿vale? Bueno, no voy a comentar esto, simplemente os menciono lo que es el resultado. Y más adelante, a continuación, vimos que de hecho estos agujeros negros resultan como consecuencia del colapso de materia. O sea que si tengo una estrella en estos modelos y la dejo colapsar, en la relatividad general me daría un agujero negro de Schwarzschild con su singularidad en el medio, pero para nuestras teorías, en vez de pasar eso, lo que pasa es que se produce un agujero negro regular y ocurre una cosa bastante peculiar, que es que si yo empiezo con la estrella, va colapsando, deja fuera un agujero negro, o sea, si tú estás mirando desde fuera, se produce un agujero negro, es un horizonte, o sea, hay un horizonte, la cosa sigue colapsando, la estrella sigue haciendo más pequeña, pero llega un punto en el que en vez de seguir colapsando se frena y vuelve a expandirse. Y lo que hace es salir por otro universo, creando una especie de, a través de un agujero blanco, en la que se expande hasta el tamaño inicial y vuelve a empezar el proceso, una y otra vez. Entonces esto da lugar como a múltiples universos. En cierto sentido, de hecho, esto se puede entender como una especie de modelo de cosmología Bouncing cosmology, cosmología que implosiona y se expande. Bueno, esto ha traído un montón de interés, una cosa que está con mucho movimiento actualmente. Otro tipo de objetos que la gente ha considerado que se llaman fastballs, que he utilizado la traducción aquí de un colega de Óscar y mío que se llama Pedro, que ya ha dejado la física, pero una de sus contribuciones fue ponerles el nombre en castellano a los fastballs, les llamó pelusos. Y son unas alternativas a los agujeros negros que están motivadas parcialmente por teoría de cuerdas y por la termodinámica de agujeros negros. Los agujeros negros, aunque parecen objetos muy sencillos, de acuerdo con lo que sabemos de gravedad cuántica, de hecho son muy complejos, porque tienen una entropía muy grande, que es proporcional a su área. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está hecho un agujero negro? ¿Cuáles son los microestados de un agujero negro? De acuerdo con esta propuesta, en realidad lo que ocurre es que si uno se acerca a la escala del horizonte, lo que encontraría de hecho es una configuración extremadamente complicada, no solo de espacio-tiempo, sino de otros campos, como los que predice teoría de cuerdas, y en los que de hecho, según me fuera metiendo en lo que sería el interior del agujero negro, que ya no sería tal porque no habría horizonte, ¿vale?, empezaría a tener incluso importancia las dimensiones alternativas que predice la teoría de cuerdas, ¿vale? Bueno, esto es una idea bastante especulativa y que así dicha suena como un poco locura. En el contexto de teoría de cuerdas, esto ya lo he dicho, esto ha sido relativamente exitoso, ¿vale? Ha habido toda una comunidad trabajando en esto y han conseguido reproducir la entropía de los agujeros negros usando estas soluciones de tipo Peluso con precisión, pero solo en ciertos modelos muy particulares. Entonces, paralelo a esto, ha habido otra serie de avances en la que se ha conseguido hacer una descripción universal de los microestados de los agujeros negros sin utilizar toda esta tecnología más complicada
para agujeros negros mucho más realistas, como el agujero negro de Schwarzschild, por ejemplo. Esto pone un poco entredicho todo el programa de los fastballs, de manera que, bueno, no está muy claro, pero bueno, lo menciono como una alternativa. Y bueno, tengo que decir que hay más, ¿vale? He escogido unos cuantos, pero hay más objetos. Hay lo que se llama two-to holes, polímeros de cuerdas, geones, bueno, hay un montón de cosas más diferentes, ¿no? Entonces, muy brevemente voy a mencionaros cómo podríamos identificar este tipo de objetos, ¿no? Y aquí llega esto de los ecos de ecos, ¿vale? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, para poder hacer esto podemos utilizar una nueva ventana al mundo que tenemos, que son los observatorios de ondas gravitacionales, ¿no? Que nos permiten medir un nuevo tipo de radiación, que es la radiación de curvatura del espacio-tiempo. Cuando una onda gravitacional nos atraviesa, literalmente nuestro cuerpo se estira y se encoge, ¿no? Un poquito, porque literalmente el espacio-tiempo en el que estamos está encogiendo y estirando. Tenemos unos cuantos en funcionamiento, que llevan funcionamiento una década más o menos, bueno, Cabra un poco menos, que son los dos LIGOs que están en Estados Unidos, Virgo que está en Italia y ahora Cabra que está en Japón. Y el funcionamiento de esto es muy sencillo. Tengo un láser que lo mando a un beam splitter, va por los lados, literalmente por los brazos, que se ven en las imágenes, y cuando tengo un proceso en el que el espacio-tiempo se contrae y se estira, los brazos se alargan y se encogen en las diferentes direcciones, y eso crea un patrón de interferencia particular que uno puede caracterizar en función de cómo se están estirando y encogiendo los brazos. Es una idea muy inteligente, ¿vale? Para hacer esto. Fijaos, vuelve, interacciona y esto me da un patrón de interferencia en esta pantalla que cuando uno se estira y el otro se encoge, cambia. ¿Veis? Cambia el patrón de interferencia. Entonces, cuando pasa una onda gravitacional, literalmente un brazo está más estirado que el otro, de una cierta forma, y entonces el patrón de interferencia cambia y puede identificar que eso es consecuencia de una onda gravitacional que se emitió en según qué proceso, ¿no? Los procesos típicos son los de la colisión de agujeros negros, por ejemplo, o colisiones de estrellas de neutrones también. Tenemos todo un catálogo. Esto tiene varias fases. La primera es que están los agujeros negros orbitando alrededor del centro de masas común, esto es lo que se llama el spiral. Eventualmente se acercan lo suficiente y se juntan, ¿vale? Se mergen. Y finalmente, que es lo que más me interesa a mí hoy, dan lugar a un agujero negro único que simplemente se relaja, ¿no? O sea, ya se termina la colisión y se queda el agujero negro ahí quieto, ¿no? Eso es lo que se llama el ring down, que sería lo que está pasando ahora mismo. ¿Veis esta señal, no? Entonces así oscilante, luego pega unos picos grandes, que es cuando se juntan, y luego los picos del final más pequeñitos es el ring down, ¿no? Bueno, esto hemos medido un montón de veces, pero no han medido los observatorios estos. Cada conjunto de 3 líneas con sus bolitas son las masas iniciales y la masa final. Y tengo, esta es la masa, el rango de masas va en esta dirección. Cada conjunto de esos azules son agujeros negros que han dado lugar a otro agujero negro. Y los naranjas de abajo son estrellas de neutrones que han dado lugar a estrellas de neutrones o agujeros negros. ¿Vale? Tenemos un montón que se han medido ya. Vale, bueno, en el futuro tendremos más observatorios, no me voy a parar. Algunos bajo tierra, otros en la superficie e incluso uno en órbita. Esto es una idea muy interesante, que es la del observatorio LISA, que va a estar puesto en uno de los puntos de Lagrange del sistema del Sol con la Tierra, y que va a tener unos brazos de millones de kilómetros de distancia. Lo que pasa es que los brazos en este caso no van a necesitar ninguna estructura, sino que va a ser el láser propagándose por el espacio completamente, ¿vale? Es una cosa muy interesante. Bueno, entonces, ya para terminar, pues, creo que es literalmente mi última diapositiva con contenido. ¿Qué pasaría si el objeto, en vez de ser un agujero negro, fuera un objeto exótico compacto? ¿Qué cambiaría en la señal de los agujeros negros? Bueno, si el objeto es un agujero negro, la señal se muere tras el ring down. Esto tiene que ver con básicamente el potencial efectivo que experimenta una perturbación en el entorno de un agujero negro, ¿vale? En el caso de que hubiera algún tipo de estructura en el horizonte, el potencial cambia y es como que tengo dos barreras. En vez de tener una como abajo, tengo dos. Y esto tiene una consecuencia muy importante, que es que la señal tiene ecos. Porque parte de los nodos rebotan en el potencial, la segunda barrera que tengo y acaban saliendo también. Entonces, después del ring down, que lo veis ahí en la esquina, tengo el merger, lo que pasaría es que la señal, en vez de morir, haría pim, 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 pim. Entonces, esto potencialmente se podría medir. Ha habido personas, de hecho, que han afirmado que ya se han medido, luego se ha visto que no está tan claro en absoluto. Y otra cosa muy interesante de los ecos es la manera en la que dependen del parámetro de compacidad que os había dicho antes. Esto depende de esta manera logarítmica.
Y en particular, si el objeto tiene una compacidad, casi no se ve ahí, pero 1 menos epsilon, o sea que está muy cerca a 1, de hecho, el tiempo entre ecos es logarítmico con epsilon. O sea, es el logaritmo de epsilon aproximadamente. Entonces, de hecho, tengo toda una rama de objetos que podrían estar muy próximos a 1, que podrían ser algunos, por ejemplo, 0,999, por ejemplo, y otro que fuera 0,9999 con 37 nueves, por ejemplo. Como es logarítmico el efecto, podría capturar todo un rango muy grande, porque todos estos efectos exponencialmente pequeños estarían bajo control, al ser el efecto logarítmico. ¿Entendéis? O sea, la distancia entre ecos, en cosas, por ejemplo, del tipo 10 a la menos 7, sería orden 7, pero y el 10 a la menos 15, por ejemplo, sería orden 15, que no es tanta diferencia, de 7 y 15. O sea, al principio, con la sensibilidad correcta, podría medir todo este tipo de efectos, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha propuesto como una posible ventana observacional a gravedad cuántica, ¿no? O sea, posibles efectos a la escala del horizonte. Entonces, para terminar, como digo, los agujeros negros, de acuerdo con la relatividad general, son los objetos más compactos que hay en el universo. Y técnicamente, desafortunadamente, nunca vamos a poder estar seguros de que un objeto astrofísico es realmente un agujero negro, porque siempre podría ser que hubiera escala muy cerca del horizonte. Y claro, podría resultar que este tipo de objetos podrían ser arbitrariamente difíciles de discernir de un agujero negro. Si el parámetro de compacidad es 0,9 con muchos 9, tal vez nunca seamos capaces de distinguirlo de un agujero negro, ¿no? Lo que sí podemos es falsear, ¿no? O sea, ir eliminando posibilidades, ¿no? Porque se podrán poner cotas sobre la existencia de ecos, y entonces podemos poner cotas sobre cómo de compacta es la posible estructura, o sea, si hay una estructura en el horizonte, ¿vale? Claro, evidentemente, si se encontraran los ecos, sería una cosa sensacional, porque sería básicamente como decir que es posible que los agujeros no existan, ¿vale? Sino que los agujeros no son tal, son otra cosa, hay otra cosa, ¿vale? Y esto es una cosa que se podría llegar a medir, ¿vale? Y nada, con eso termino y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Pablo por su presentación. ¿Y alguno tiene alguna inquietud que quiera dirigir? A ver, una pregunta. No sé si puedes volver a la diapositiva de las estrellas de bosones. Sí. Ya, ahí tengo una pregunta. Tú has comentado que las estrellas de bosones sí hay modelos que muestran cómo podrían formarse o cómo podrían colapsar. Ya, ahí tengo una inquietud, pero normalmente los bosones, por ejemplo, en caso de acciones, suelen responder a un potencial que es bastante feo. Los acciones además están tremendamente desacoplados del resto del modelo estándar. Entonces, yo entiendo que si tienes imaginemos una nube de acciones, esa cosa tiene que empezar a colapsar, aparecerán inestabilidades de Jeans, por el estilo, tiene que empezar a colapsar. Si están desacoplados del resto del modelo estándar y además tienen un potencial tan complicado, ¿tienes idea de cómo hacen para enfriar eso según va produciéndose el colapso? Yo creo que los modelos que existen, se pueden hacer modelos en los que no hay nada más. O sea, no hay ningún campo adicional. Entonces, un modelo muy sencillo con un campo bosónico complejo, por ejemplo, acoplado a gravedad. Y, por ejemplo, la solución estática es bastante sencilla de obtener. O sea, literalmente, tomar relatividad general, un campo escalar complejo o real, y según que en cada uno de los casos tienes uno u otro, pones un ANSA esféricamente simétrico y ves que hay un tipo de solución que es literalmente estable. O sea, si quieres, puedes pensar como que la gravedad tira para abajo, pero los gradientes del campo escalar empujan hacia afuera. Y yo no he estudiado los modelos de colapso de las boson stars, pero entiendo que el proceso, si debe ser análogo al de relatividad general. Es decir, consideras algo del tipo Oppenheimer-Snyder, por ejemplo, colapso normal, simplemente le permites dependencia temporal y claro, la diferencia con Oppenheimer-Snyder tiene que ser que en algún momento, de hecho, la presión del campo de Gauss tiene que frenar el proceso de colapso. Pero no te puedo decir en detalle los modelos, o sea, cómo funciona exactamente igual, solo he visto que está bajo control. Pero es una cosa que yo no he trabajado en ella directamente, entonces no te puedo decir
el detalle técnico. Ya. Pero hay toda una, lo que sí es que hay toda una fenomenología de estrellas de bosones diferentes, o sea, en función de los diferentes tipos de campos, de cuántas interacciones le pones, de cómo vas cambiando el potencial. O sea, es una cosa que es teóricamente de lo que mejor se entiende de todo lo que yo he contado exótico, digamos, en ese sentido. El problema es de dónde salen los campos, tal vez. Bueno, a ver, sí, tengo otra pregunta. Verás, de los modelos que habéis propuesto, en el que tenéis modificaciones de la gravedad, distintos términos de corrección, dices que el colapso siempre lleva un agujero negro regular y luego hay como un rebote. ¿No? Entonces, luego has mencionado que este rebote se podría interpretar como un tipo de bouncing cosmology. Yo entiendo que si tenemos un agujero negro colapsa, pasa al horizonte de sucesos y luego vuelve a expandirse, hay una desconexión causal desde el segundo al primero. Claro, por supuesto. Pero el segundo universo seguiría teniendo, o sea, ¿se habría visto influenciado por lo que ha pasado en el primer universo o no, porque ha quedado todo destruido cuando hemos... No, podría llegar a haber influencia causal, porque claro, si no ha habido un Big Crunch ni nada, o sea, literalmente es una bouncing cosmology, pero en cierto sentido como interna, digamos, porque es como que lo que consideramos el horizonte cosmológico, en cierto sentido, sería literalmente el horizonte del agujero negro, en este modelo. O sea, sería como si viviésemos dentro del segundo agujero negro. Exactamente, algo de ese estilo, exactamente. Pero tendríamos una conexión unidireccional con lo que habría antes. Perdón, habría una conexión causal unidireccional. Exactamente, sí. Ok, eso quería decir. Ya, listo. Yo primero quisiera preguntarme por qué no toman en cuenta la dinámica, movimiento, rotación cuando calculan la opacidad, y luego ya en el diseño experimental agujeros negros no vienen solos, vienen en una comunidad de estrellas. Por ejemplo, un agujero estelar aquí en Cygnus Loop tiene una estrella binaria y se le estudia el agujero negro a través de interacción con ella. Y hay procesos físicos ya muy entendidos que no se dispersan aceleración radiativa, que ya conocemos mucho. Entonces, tal vez eso de materia exótica no podría ser visto como esta interacción, ya no estudiar el agujero negro un objeto aislado, sino que ya en el mundo real estamos todos conectados. Como la biología y materia viviente, materia pensante, la materia exótica no será esa parte que le falta a los teóricos de ya dejar de pensar la materia como netamente matemática, sino que ponerle o matematizar esta parte de la inteligencia, de la interacción de la vida. Me has dicho muchas cosas. la parte de la rotación sí se puede tener en cuenta, y de hecho, por poner un ejemplo, si permito anisotropías en la estrella, por ejemplo, típicas de la rotación, por ejemplo, el límite de Buchla lo puedo violar un poquito, por poner un ejemplo. Simplemente, pero para una charla me parece más sencillo hacerlo lo más limpio de cosas posible. Y de todas maneras, lo que yo he dicho de los ecos, por ejemplo, en nuestro artículo, por ejemplo, que hacemos los ecos de un agujero de gusano de Kerr, por ejemplo, analizamos el efecto de la rotación, por ejemplo. Entonces, pero lo que quiere es que el efecto es robusto. O sea, hay rotación, pero igual habría ecos igual. O sea, puede depender ligeramente el tiempo del parámetro de rotación, pero van a estar ahí, cualitativamente es lo mismo, básicamente. Lo otro que me has dicho, bueno, para lo que yo quería contar, que es sobre la existencia de cosas alternativas a agujeros negros, no me es tan relevante lo de si tienen materia alrededor o no tienen materia. Eso lo que puede servir para complicarte la observación. O sea, puede hacer que te complique, por ejemplo, bueno, desde las señales de ondas gravitacionales a las de ondas electromagnéticas, pero bueno, en principio, si uno se cree la relatividad general, lo que debería haber ahí es en principio un agujero negro. La pregunta ¿es un agujero o no es un agujero negro? Y eso es lo que se puede intentar discernir de esta manera. Lo que me has dicho de la inteligencia, y eso no he entendido muy bien. No, y por ejemplo, esos modelos tienen solamente una materia como que es netamente inerte y que no interacciona con los medios. Pero en el medio de la interacción está, creo que la parte que falta de la física, de la nueva física. Que un agujero negro ya en el mundo real no vive solo, está siempre rodeado de estrellas o nace una población estelar, es parte de una población. Justo como les comentaba, que estudiar objetos de una manera aislada como que ya desde el siglo XX se dice que no funciona. Yo creo que por ahí tal vez esté la materia oscura. Bueno, a ver, todo concepto en física es en un cierto rango de aproximación. Entonces, por ejemplo, yo hablo de naranjas, por ejemplo. Yo creo que podemos hablar de naranjas. Quiero decir, o sea, estamos aquí todos, hay una objetividad intersubjetiva de que esto es un láser, por ejemplo, y estamos todos de acuerdo y hablamos de eso, y la ciencia va de mentes racionales que pueden estar de acuerdo en cosas, más o menos.
Entonces, en ese sentido, un agujero negro, de hecho, estrictamente hablando, si los agujeros se acaban evaporando, se emite radiación Hawking cuando, bueno, dentro de una cantidad inimaginable de tiempo, a lo mejor ni existen los agujeros en el sentido de que nunca hubo horizonte, a empezar, porque se acaban evaporando, el horizonte nunca existió, pero como noción aproximada, tiene todo el sentido hablar de que hay un agujero negro en el centro de la galaxia según la relatividad general. No, sí, hay uno segurísimo, ese teléfono demostrado en 1974 ya se midió. No, pero bueno, pues lo que estoy diciendo es que no está demostrado eso. Está demostrado que, de acuerdo con la relatividad general, esa cosa de ahí solo es compatible con un agujero negro. Lo que yo digo es, si se permite física más exótica u otras cosas, tal vez no sea un agujero negro. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Me escuchas? Sí, sí. En los ecos que mostraste, o sea, eso cambiaría los quasi-normal modes de los mergers, supongo, ¿no es cierto? Exacto. Es, Sí. es exactamente eso, ¿no? Bueno, es que hay más medidas que cambiarían, que no he mencionado. Ok. Desde los, ¿cómo se llaman? Love numbers, que es un poco peculiar porque son los números del amor, pero no tiene, o sea, Los Sidon. no viene, pero bueno, es como de cómo se deforma las deformaciones de marea de los objetos, que para la relatividad general son cero, estas cosas no son. Los quasi-normal modes ya no serían los de Kerr, o los Schwarzschild en las simulaciones, sería otra cosa modificada también. Entonces, habría otros signos. Solo he mencionado uno que es como muy súper claro y súper evidente que sería, si es que llegara a aparecer. O sea, no son quasi-normal modes, esa era mi pregunta. No, es que esto es literalmente la señal que se mide en tiempo real. Esto es real time. Puedes hacer las composiciones espectral y ver los modos que cambian, claro. Y tienes una diferencia de jerarquía y estructura y todo, pero esto es literalmente lo que mide los brazos moviéndose. Ok. O sea, Es la señal en tiempo real de lo que se mediría.